Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Qué rico que saber que usted está allí escuchando el Evangelio. Y para nosotros es de supremamente mucha alegría, mucha felicidad en estos tiempos de adversidad y momentos de circunstancia donde las buenas ideas no se fragmentan, sino que cada día más se consolidan. Ese gran sueño verdadero de Dios siempre se consolida más en que la palabra de Dios sea glorificada y sea siempre exaltada. Muchos con los que yo he hablado, muchos dicen que son estrategias, son muchas estrategias, que a muchos les gusta pescar en ríos revueltos. Pero bueno, desde que se esté cumpliendo con el propósito divino, yo creo que es Dios el soberano sobre toda la tierra que nos permite vivir esas oportunidades para nosotros recoger ese fruto de esa pesca. Antes que nada de seguir con nuestro programa de Gospel Night, quiero invitarle a usted que le dé gracias a Dios por el día de hoy. Gracias a Dios por este hermoso país lleno del poder suyo, donde la justicia cada día más se va integrando a esa verdadera libertad del amor de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y antes que nada, vamos a ese hilo conductor, porque tenemos un hilo conductor que está en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y hoy lo vamos a seguir con el capítulo 9, versículo 7 al 9. Estamos en la traducción lenguaje actual y dice la palabra de Dios: los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco, y allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En este pasaje con anterioridad tenemos el relato de la conversión más famosa de todos los tiempos, y debemos intentar hasta donde nos sea posible entrar en la mente de Saulo. Al hacerlo, veremos que no se trata de una conversión repentina, sino de una rendición repentina. Algo de Esteban se le había grabado en la memoria de una manera indeleble. ¿Cómo era posible que un malvado muriera de esa manera? Es una buena pregunta. Para acallar su persistente duda, Saulo se entregó a la nación más violenta que pudo encontrar. Primero, persiguió a los cristianos de Jerusalén. Pero esto ponía peor las cosas, porque una cosa y otra cosa, ves, tenía que preguntarse cuál era el secreto que tenían aquellas personas sencillas para arrastrar serenas e intimidarlos el peligro y el sufrimiento. Así es que antes de detenerse o retroceder, fue al Sanedrín. Y los poderes del Sanedrín se reconocían donde quiera que había judíos, o sea, en toda sinagoga. Saulo había oído que algunos cristianos habían huido a Damasco y pidió poderes para ir allá, a que los extraditaran y se los entregaran. Pero el viaje se puso las cosas todavía peor. Eran más de 200 kilómetros que tendría que hacer posiblemente a pie. Aunque muchas veces se le había dicho, se ha pintado que Saulo se cayó de un caballo. Bueno, eso sale en las canciones de Pescado Vivo. Y que le ocuparían toda una semana. Los únicos acompañantes que llevaba Saulo eran funcionarios del Sanedrín y una especie de policías. Pero como Saulo era fariseo, no podía tener un trato con ellos. Así es que marcharía solo e iría pensando por qué no tenía otra cosa que hacer. La carretera pasaba por Galilea y esto le hacía pensar aún más en Jesús. La tensión interior le iba haciendo insoportable y así llegó a las afueras de Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Y por qué esa carretera? Es que esa carretera la perseguía
la caminada del Señor Jesús, por ahí fue donde el Señor salió a predicar la palabra de Él. Yo creo que en ese momento que estaba atravesando esa compañía que llevaba Saulo, yo creo que la gente se quedaba mirando, ve, mira, ahí va el perseguidor de los cristianos que acabaron de acabar hace días de pasar por acá y este hombre como que va a perseguirlos. Pero él no fue el que los sanó a usted, él no fue el que supuestamente le dio salud a su empleado, al centurión, sí, él fue el que le construyó, el centurión que le construyó la sinagoga y también estaba, también por esos lados estaba el lugar donde Pedro y los discípulos pescaban constantemente. Entonces, por ese camino a Damasco, ¿no? Entonces, poco antes de llegar a la ciudad, la carretera escalaba el monte Hermón, desde donde se completaba Damasco, una hermosa ciudad blanca que se extendía por una llanura verde, un manejo de perlas en una copa de esmeralda, dice un amigo, como el que se describa poéticamente. Es la región que tenía un fenómeno característico cuando el aire caliente de la llanura se encontraba con el aire frío de las montañas, se producían violentas tormentas eléctricas. Se ha sugerido que eso fue lo que pasó precisamente en aquel momento, pero lo más importante es que desde una de aquellas tormentas o desde otra, Cristo habló con Saulo. Y en ese momento acabó la batalla y Saulo se le rindió a Cristo. Tremendo, ¿no? ¿Y qué encuentro en Damasco? Era un hombre cambiado. ¿Y hasta qué punto el que había pensado llegar a Damasco como una furia vengativa iba conducido de la mano ciego y menesteroso? Todo el evangelio está en lo que Cristo resucitado hizo y le dijo a Saulo: entra en aquella ciudad y allí se te dirá lo que debas hacer. Hasta el momento Saulo había estado haciendo lo que él quería, lo que él creía mejor, lo que su voluntad le decía. Desde ese momento se le diría lo que había de hacer. Y el cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere hasta que Él venga. Nosotros como cristianos tenemos muchas opiniones con relación al tema de Saulo, ¿cierto? Para nosotros nos causa demasiada admiración un hombre de estos que es perseguidor de la iglesia, un hombre que en su tiempo pues o sea, mucha fuerza en la prédica del evangelio, mucha fuerza, demasiada fuerza. Pero de verdad, al hablar de la conversión de él y el propósito de Dios en su vida, nos damos de cuenta que fueron momentos y sucesos muy tremendos. O sea, no fue de la noche a la mañana. Fueron momentos, o sea, yo creo que él yendo caminando hacia Damasco se recordaba de las palabras de Felipe y más aún le odiaba, aunque muerto estuviese Felipe. ¿Sí? No es Esteban, hombre, no es Felipe. Ah, bueno. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos de cuenta el desarrollo de un propósito divino. ¿Será que en estos tiempos puede haber un desarrollo del propósito divino en la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que se está dando un desarrollo. Prácticamente estamos luchando contra una contrarreforma invisible, una reforma que hablaba de la supremacía de la ley, pero aquí sucedía algo opuesto a ello. Entonces ahí es donde nos damos de cuenta de cómo la reforma se va incluyendo más hacia Latinoamérica, inclusive con todos estos bochornos que han sucedido, con todas estas muertes, desafortunadamente, que aún cuando uno lee la Biblia también ve muchas muertes y mucha sangre derramada, pero no por los mismos sucesos o por otros sucesos, pudiesen ser. A lo que voy con esto es, el propósito de Dios está llamando no solo a esos hombres que tienen las redes desde la academia para recibir y hablarles de ese verdadero Jesucristo, a aquellos que son pensadores, aquellos que son filósofos y aquellos que han meditado mucho en varias y muchas teorías y que aún piensan que refutando lo que están refutando pueden lograr
lo que Dios quiere. Pues gloria a Dios, si lo piensan así, pues Dios tendrá un propósito y Dios lo hará en su tiempo. Yo creo que Dios tiene un propósito con todas las cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice, todas las cosas le son para bien para quienes son llamados. Y el llamamiento es para toda la iglesia. Y ese llamamiento es santo. Ese llamamiento, independientemente yo diga o hable de otra persona lo que no deba de hacer, el Señor estará ahí para escucharme y para perdonarme como perdonó a Saulo. Pero es momento de volvernos al Señor a través de la oración. A través de la oración nos podemos encontrar divinamente con su presencia y acudir a su voluntad en estos tiempos. De verdad, que Dios nos ayude a salvar a uno más. Ayúdame a salvar a uno más. Que esa sea nuestra oración de la noche del día de hoy. Ayúdame a salvar a uno más. Déjame ir hoy por uno más a salvarlo. ¿Sí? Porque nosotros pues también somos aquellos que hemos creído en ese Jesucristo, en ese Señor de señores, en ese Rey de reyes y en ese Padre eterno. Pues queridos amigos, sencillamente, Gospel Night, el Evangelio de la Noche, les bendigo y les envío un saludo a todos aquellos que nos aman y disfrutan de este pequeño programa porque es para la gloria de Dios. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el pastor José Gómez.